Dios les bendiga, hermanos. Le agradecemos a Dios que nos permite estar una vez más reunidos con ustedes. Bendiciones a todos los hermanos y saludos a todos aquellos que nos acompañan, aquellos amigos que nos acompañan a través de este medio. Hoy quiero compartirles una palabra. Yo le ponía por título Solo decídete. Solo decídete, le ponía a este pequeño mensaje. Y quisiera leer en el libro de Lucas, capítulo 15, del versículo 11 al 23, y dice la palabra del Señor así. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo, todo el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Y levantándose, dijo, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y él, hijo, le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies, traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Bueno, yo le ponía a este pequeño mensaje, solo decídete. Hoy estamos viviendo un momento de estar alejado de la iglesia. Estamos viviendo junto con nuestras familias, el compartir con ellos todo el día, todo momento. Cuando nosotros salimos de la iglesia, que nos dijeron que ya no íbamos a poder estar asistiendo al templo y que todas las cosas que estaban a nuestro alrededor fueron cambiados, que ahora han dejado de trabajar y que los niños han dejado de asistir a la escuela. Bueno, nosotros pensamos en un momento que pues que iba a ser más fácil ahora poder entrar a la presencia de Dios. Entonces decimos o dijimos, bueno, ahora que ya no hay escuela, que ya no hay trabajo, que, que tenemos más tiempo, podemos venir a la casa, a la presencia de Dios. Hoy tenemos más tiempo para orar, ahora tenemos más tiempo para leer la palabra, ¿verdad? Pero parece que fue al revés. Hay más tiempo, pero ahora no podemos hacerlo. Podemos decir a lo mejor, siempre estamos con el pretexto de no poder hacer las cosas, pero hoy en día fue como algo más difícil todavía, porque el que los niños estén en casa, el que el esposo esté en casa, toda la familia esté en casa, no nos deja estar como que en ese momento de intimidad. Entonces, cuando nosotros no estamos en la intimidad con Dios, la vida espiritual va menguando, se va cansando. Y a medida que pasan los días y no tenemos una búsqueda con Dios conforme en su palabra y en la oración, los problemas nos van a ir agotando. Y van a ir pasando los días y va a llegar un momento en que el enemigo va a usar las estrategias de hacerte sentir culpable, de hacerte sentir que para qué ya buscas de Dios, si ya te has apartado, y cómo ahora puedes venir y acercarte a Dios cuando ya has malgastado tanto tiempo, cuando ya has desperdiciado tanto tiempo sin estar en la presencia de Dios. Esto yo lo meditaba un día en la noche pensando, Señor, he querido orar,
y a veces me cuesta trabajo porque pues los niños andan corriendo, van de aquí para allá, el esposo pide esto, o estamos más sin esa intimidad. Y ya cuando lo queríamos o lo queremos buscar en la noche, ya estamos tan cansados que lo que queremos es ir a dormir. Y yo decía, Señor, y ahora me siento mal de que viendo tus bendiciones, viendo tu amor, viendo tu cuidado, en medio de todo ello, me siento mal, me siento como alguien que recibe bendiciones, pero que no viene a su Padre a darle gracias por todo lo que he recibido de Él. Y, y el Señor solamente me decía, solo hazlo, solo decídete, ven a mi presencia. Y entonces me daba esta cita, dice, así como el hijo pródigo. Dice la palabra del Señor que el hijo pródigo se fue, le pidió a su padre su herencia. Dice que este padre tenía 2 hijos. Uno le dijo, dame todo lo que me corresponde, y dice que se fue y malgastó su dinero. Lo malgastó, y dice que después de haberlo malgastado, dice que empezó a tener necesidad, dice la palabra del Señor, que no muchos días después, que se fue y malgastó todo ese dinero. Dice que cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿Qué nos quiere decir esto? Que va a llegar un momento, así como nosotros que ya hemos gastado todas las fuerzas espirituales, toda nuestra fortaleza que teníamos en un momento, y que ahora que no hemos tenido esa intimidad con Dios, nos está haciendo falta, nos hace falta, y tenemos hambre de Él, tenemos necesidad de Él. Y dice que Él pues de alguna manera no quería acercarse a su Padre, porque se sentía que había pecado contra Él, que había hecho grandes cosas contra Él, había malgastado todo aquello, no supo administrar lo que el Padre le había dado, no supo administrar todo aquello. A veces muchos de nosotros en este momento nos sentimos culpables porque no hemos sabido o no supimos administrar todo lo que teníamos, y que ahora ya no somos hombres o mujeres de oración, hombres y mujeres que lean su palabra, y nos sentimos como que no tenemos esa suficiente fuerza para entrar a la presencia de Dios, o simplemente nos sentimos culpables de no poder entrar a la presencia de Dios. Pero en nosotros hay un reconocer que tenemos hambre, que tenemos necesidad de nuestro Padre, que sabemos que fuera de Él nosotros no podemos tener la fortaleza. Y dice que después este hombre dice que fue y se arrimó a algunos ciudadanos de aquella tierra para que le pudieran dar de comer. Y dice que él tenía tanta hambre, deseaba tanto comer, que lo único que le daban eran las algarrobas. Dice que necesitaba comer, y dice que deseaba llenar ese vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Entonces, él reconocía que tenía hambre, él tenía necesidad de llenar esa necesidad de comer. Y así nosotros hoy en día tenemos una necesidad de Dios. Han pasado mucho tiempo que no estamos en la casa del Señor, que a veces aunque quieres adorar, aunque quieres cantar, bueno, hay situaciones que no nos dejan hacer con esa libertad, y sentimos aquí una necesidad de buscarle. Tenemos hambre. Este hombre reconoció que tenía hambre, y dice que volviendo en sí, dice, yo aquí perezco, y en la casa de mi padre, dice, aún uno de sus jornaleros tiene mucha abundancia de comida. Él reconoció que si los jornaleros tenían abundancia, él siendo hijo, ¿qué es lo que no podía tener? Entonces, él dice que vuelve en sí y decide regresar a la casa de su padre. ¿Qué nos quiere decir esto? Que él dice que me levantaré. Cuando dice que él dice me levantaré, no solamente quedó como en un propósito, porque a veces decimos, hoy sí lo voy a hacer, hoy sí voy a orar, hoy sí voy a leer la palabra, y pasó el día y no lo hicimos. Al otro día tenemos hambre de Dios y decimos, ahora sí, me voy a encerrar y voy a orar, o me voy a sentar a leer la palabra, y así van pasando los días y nuestra vida
va dejando de buscar a Dios. Pero dijo este hombre, me levantaré. O sea, él lo dijo, pero si nosotros vemos más adelante, en el siguiente versículo dice, y levantándose, o sea, que tomó la decisión de hacerlo, solo se decidió y lo hizo. O sea, que cuando hablamos de la palabra levantarse, es que decidió ponerse en pie, decidió salir del descanso que ya había tenido. Solamente dijo, hoy lo voy a hacer. ¿Qué nos quiere decir esto? Que solamente decídete y métete, así estés cansado, decide y toma el control de decir, hoy sí voy a leer la palabra, y empieza a leer la palabra, porque cuando pasen los días, querrás leer la palabra y ya no tendrás como esa fuerza o ese ánimo, dirás, luego, mañana. Pero acuérdense que nuestra vida necesita alimentarse, así como el alimento físico, nuestro espíritu también necesita alimentarse. Entonces, así como el hijo pródigo dijo, me levantaré, y tomó la decisión de hacerlo, hoy sí lo voy a hacer. Y es lo que nosotros debemos hacer, tomar esa decisión, hoy sí lo voy a hacer. Solamente decídete, dice el Señor, yo estoy aquí para ayudarte y estoy aquí para escucharte. Dice que cuando él se decidió venir a la casa de su padre fue movido a misericordia. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un Dios tan misericordioso que no te va a juzgar, que no te va a recriminar cuando tú vengas y te va a decir, ¿te acuerdas cuántos días estuviste sin mí? ¿Y cuántos días no me buscaste? Y ahora que ya tienes necesidad, vienes y me buscas. Él no es así. Él al contrario, Él se siente gozoso que nosotros como hijos dependamos de Él. Y dice la palabra del Señor que cuando el hijo decidió venir a la casa de su padre fue movido a misericordia y dijo el padre, llegó, lo abrazó y le dijo a uno de sus siervos, dice en el versículo 21, y él le dijo, y el hijo dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. El padre quiso darle lo mejor al hijo cuando él decidió venir a la casa de su padre, cuando decidió venir a la presencia de Dios, a la presencia de su padre. Esto es lo mismo que Dios hace con nosotros. Cuando tú y yo decidimos venir a la presencia de Dios, Él nos va a vestir de esperanza, de fuerza, de fortaleza, de paz, de amor, de tranquilidad, de fe. Él va a llenar nuestra vida de su fruto, los frutos del Espíritu, gozo, paz, mansedumbre, templanza, y todas estas cosas empezarán a llenar nuestra vida. Cuando nosotros no buscamos de Dios, nos empezamos a cansar y entonces empezamos a vivir en nuestras fuerzas, empezamos a vivir en lo que yo tengo, y la fortaleza de este hombre carnal empezará a sacar muchas cosas como enojo, impaciencia, intranquilidad, angustia, falta de fe. Pero si tú tan solo y yo nos decidimos a entrar a la presencia del Padre, a venir a la casa del Padre y reconocer como el hijo pródigo, de decir, en la casa de mi Padre hay mucho alimento y yo aquí estoy pereciendo. Y muchos de nosotros a veces estamos pereciendo de las situaciones que estamos viviendo porque no hemos entendido que en la casa del Padre ahí hay multitud de bendición. Y dice el Padre, póngale el mejor vestido. Entonces Él nos va a vestir de lo mejor. Pero también dijo a sus siervos, y pongan un anillo y pónganle el calzado a sus pies para que cuando nosotros andamos sin zapatos nos podemos lastimar con algo que podamos encontrar o ensuciarnos con algo que podamos encontrar en el camino. Pero cuando nosotros nos ponemos el calzado del Espíritu y podemos vivir en esa búsqueda de Dios, bueno, también nuestras vidas sabrán por dónde caminar, a dónde ir, qué hacer, cómo cuidarnos,
porque el Padre entonces empezará a vestirnos y a llenarnos de todo ello. Pero dice que también le dijo, traigan el becerro más gordo. Él va a saciar nuestra alma, Él va a saciar nuestro corazón de todo lo que tú y yo estamos necesitados. ¿Qué necesitas tú en este momento? ¿Qué necesita tu ser? ¿Qué necesitamos? ¿Qué hambre tenemos? ¿Tienes hambre de su palabra? ¿Tienes hambre de estar en intimidad con Dios? Solo ven a Él, solamente decídete. Y hoy di con todo tu corazón, sí lo voy a hacer y me voy a meter en mi cuarto y me voy a encerrar y ahí voy a orar a mi Padre. Solamente el hijo pródigo tomó esa decisión. Hoy me levantaré e iré a la casa de mi Padre. Entonces, ¿qué es lo que quiero darte con este mensaje? O el Señor quiere darte con este mensaje. Solo decídete. Solo hazlo. Cuando hablamos de solo hazlo, bueno, es atrévete a hacerlo. Ya dejemos el decir hoy no. Solo decídete. Y el Padre te va a llenar y va a vestir tu vida de todo lo que te hace falta. Esta es la palabra que el Señor tiene para ti y para mí en este momento. Solo decídete. Esto es algo que Dios también hizo y dio a mi vida. Él me dijo, solo hazlo. Yo no te voy a juzgar por los días que has dejado de entrar en mi presencia o porque has dejado de orar, por las circunstancias que sean. Yo no te voy a juzgar. Yo solamente estoy aquí esperando el momento que tú quieras venir a mi presencia. Y Él se goza que sus hijos vengamos a su presencia. Entonces, esto es lo que el Señor quiere, solo decídete. Permítame orar y permítame darle gracias a Dios por esta palabra. Padre, gracias te doy por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú no nos juzgas. Solamente quieres que nosotros vengamos a una intimidad contigo, porque el camino ha sido difícil, así como en el hijo pródigo. Fue difícil el camino que él recorrió, no fue fácil. Y llegó un momento en su vida que tuvo hambre. Tuvo hambre porque se apartó de ti. Tuvo hambre porque se apartó del Padre. Y muchos de nosotros así nos hemos apartado. Nos hemos apartado, pero tenemos hambre. Y queremos venir delante de ti, Señor. Ayúdanos a tomar la decisión de levantarse. No solamente sea un pensamiento, sino que logremos y lo pongamos por obra. Gracias por este mensaje. Toma el control de todas aquellas personas que tienen hambre de ti, Señor, que aún no te conocen y que también saben que existe un Dios todopoderoso. Yo te pido, por favor, que toques esas personas también, para que ellos puedan entender que solo en tu presencia hay abundancia de paz, abundancia de gozo. Gracias por permitirnos ser tus hijos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Gracias porque me permite compartir este mensaje. Si le gusta este video, yo le pido por favor que lo comparta. Yo les decía, igual y no te gustó, pero yo le digo, compártalo también, porque a lo mejor esta palabra no fue para usted en este momento, pero a lo mejor hay alguna persona que sí tiene necesidad de esta palabra. Ayúdeme a predicar. Cuando yo decidí predicar de esta manera, a través de estos medios, es algo que a mí me da un poquito de nervios hacerlo, pero quise hacerlo para compartir la palabra y llevar el evangelio a toda criatura. Dice la palabra, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Ayúdeme a predicar, compartiendo este mensaje, compartiendo esta palabra y llévela a todos aquellos que la necesitan. Ellos también tienen necesidad de ir a la casa de su Padre. Dios los bendiga.